Descubierto. A los 64 años, esta abuela celebra un amor increíblemente transformador que nadie pudo prever en su rutina. Doña Rosa, con su cabello canoso recogido en un moño, siempre sonríe entre los bultos de maíz y hojas de plátano en su pequeño puesto del mercado. Cada día, un aroma caliente de tamales recién hechos inunda el aire, atrayendo a los vecinos como mariposas hacia la luz. Pero tras su cálida sonrisa, hay un abismo de soledad que nadie ve. Desde que su querido esposo se marchó, su risa ha sido una máscara para ocultar un corazón dolido. Con cada bocado de tamal, se siente el eco del vacío que su amor dejó detrás. Sin embargo, la vida en su vibrante barrio cambia el día que conoce a don Julio, un enamorado de la música que la hace sentir viva como hace años no sentía. Mientras él tararea una melodía alegre, Rosa queda fascinada, cautivada por la chispa en sus ojos y la calidez en su voz. Ella no puede evitar sonreír, una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, es genuina. ¿Quién diría que el amor podría volver a despertar su alma cansada? Esa noche, bajo el manto estrellado de la Ciudad de México, Rosa siente que su vida podría tener un nuevo significado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días pasan y su conexión con don Julio crece. Él trae consigo una brisa de frescura a su vida monótona. Pero los ojos preocupados de sus hijos vuelven a susurrarle dudas al oído. Ellos creen que su madre debería conformarse con ser una abuela, gastando su tiempo en el mercado y cuidando de su familia. ¿Por qué vuelve a salir con él, mamá?, le reprochan, como si su felicidad fuera egoísmo. Rosa siente que la espada del deber familiar la atraviesa, y el nuevo amor que florece en su pecho también trae consigo un caudal de angustia. En una cena donde las risas se convierten en murmullos, se siente un tirón en su corazón. Mamá, dice su hijo, solo queremos lo mejor para ti. Con un nudo en la garganta, Rosa se da cuenta de lo que realmente la apena, no solo la muerte de su esposo, sino el miedo a perder a su familia. El aire tenso se apodera de la mesa cuando ella, con voz firme pero temblorosa, define su necesidad. Hice una promesa a papá, nunca dejar de ser yo misma. Las palabras resuenan, como un tambor en su pecho, aliviando por un segundo la presión entre ella y sus hijos, pero el Festival del Barrio, una tradición en honor a la Virgen de Guadalupe, se acerca y Rosa siente que es su oportunidad. El ambiente festivo, lleno de risas y música, le brinda el valor que le faltaba. Esa noche, sin embargo, todo cambiará. En medio del bullicio, un secreto sobre don Julio emerge como una sombra sobre su felicidad, amenazando con desmoronar su sueño recién encontrado. ¿Podrá Rosa aferrarse a su amor en medio de la tormenta que se avecina? La respuesta se encuentra en la música que resuena en el viento, esperando ser descubierta. El Festival del Barrio estalló en una explosión de luces y colores esa noche. Las calles estaban llenas de gente, algunas familias con niños en brazos, otros bailando al ritmo de la música tradicional que llenaba el aire. Doña Rosa, con un vestido nuevo que había guardado para una ocasión especial, se sintió más joven que nunca mientras avanzaba hacia la plaza, su corazón latiendo al compás de las guitarras. Sentía que la energía vibrante del festival corría por sus venas, revitalizando su ser. Mientras se acercaba al escenario, su mirada se cruzó con la de don Julio. Él, rodeado de amigos, parecía tener el mundo en sus manos, cada nota que tocaba resonando con la alegría de su alma bohemia. Rosa sonrió, sintiendo una conexión invisible que los unía. Las palabras de sus hijos se desvanecieron por un momento. Mamá, tú solo deberías estar en casa en ese instante. Solo importaba lo que su corazón dictara. Julio la invitó a bailar y, al hacerlo, Rosa se dejó llevar. Sus cuerpos se movieron al ritmo de una canción alegre, como si el tiempo no existiera. La música era todo lo que necesitaban, un puente entre su pasado y un futuro lleno de promesas. Pero el eco de la preocupación seguía presente. Mientras giraba en la pista, no pudo evitar pensar en lo que sus hijos dirían si la vieran disfrutar de esa libertad.
¿Qué pensarían? Se preguntó. Pero el sonido de las risas y los aplausos la envolvía, alejando las sombras de sus dudas. Fue entonces, en medio de la danza, cuando escuchó un comentario que le heló la sangre. ¿No saben que don Julio tuvo problemas con la ley hace años? Un susurro casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para sacudir su alegría. Rosa detuvo su giro, la música se volvió un murmullo lejano. La risa de los demás se convirtió en una cortina de ruido blanco, mientras su mente comenzaba a trabajar en exceso. No puede ser, murmuró, el color abandonando su rostro. Aquellas palabras resonaban como un tambor en su pecho. ¿Quién era realmente el hombre con el que estaba compartiendo esos momentos tan intensos? Los recuerdos de su esposo, las promesas de amor eterno, todo empezó a entrelazarse con la duda que ahora se sembraba en su corazón. Se retiró un poco del escenario, buscando una esquina donde pudiera respirar y pensar. Las luces del festival pasaban por su rostro como recuerdos abarrotados de alegría y desilusión mientras luchaba con las emociones que la inundaban. Pero pronto, la voz de su hija resonó en su mente. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Aún estaba a tiempo de desistirse, de dejar a don Julio y concentrarse en lo que debería hacer, en lo que su familia quería para ella. Sin embargo, cada parte de su ser estaba gritando que no quería soltar aquello que la hacía sentir viva nuevamente. Fue en ese preciso momento que don Julio se acercó, sus ojos centelleando bajo las luces. Una sonrisa amplia iluminaba su rostro, pero Rosa solo pudo mostrarle un gesto de duda. Las palabras del rumor rondaban en su cabeza como mariposas inquietas, dispuestas a estrellarse contra la realidad. ¿Estás bien, Rosa?, preguntó él, su voz un bálsamo en medio de su agitación. Pero mientras la música seguía sonando, algo profundo en su pecho le decía que el amor podía ser tanto un refugio como una tormenta. ¿Podría enfrentar la verdad sobre don Julio y aún así dejar que su corazón tomara el control? La música del festival, con su alegría, retumbaba en sus oídos mientras la incertidumbre se apoderaba de su ser. ¿Qué pasará si lo descubro?, se preguntó mientras su mirada se encontraba de nuevo con la de él. Pero en el fondo, sentía que, pase lo que pase, esa noche cambiaría todo. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad que podría romper su mundo de nuevo? Esperaba. Rosa sintió que el aire se le escapaba al escuchar esa pregunta. Un torbellino de emociones golpeó su pecho. Las luces del festival continuaban brillando, las guitarras seguían su canto alegre, pero dentro de ella había un silencio abrumador. Se miró a los ojos de don Julio, buscando respuestas que no sabía si existían. Era un desafío enfrentarse a esa verdad que la asustaba tanto como la atraía. Rosa, si no estás bien, podemos, comenzó a decir don Julio, pero ella le interrumpió, alzando una mano. No sé qué pensar, Julio. He oído cosas, su voz tembló. Necesitaba claridad, pero sus palabras estaban atrapadas en nudos de ansiedad. Él la observó, su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación. ¿Qué has oído?, preguntó con seriedad, y en sus ojos había una chispa de vulnerabilidad. La música se desdibujó a su alrededor, y todo aquello que había sido un festín de alegría ahora se sentía como un desafío. Rosa tomó aire, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. Dicen que tuviste problemas con la ley. No sé si puedo seguir bailando si hay algo más, algo que no sé. Don Julio bajó la mirada, y en su rostro se agolpaban las emociones. Era como si cada rayo de luz que los envolvía se apagara un poco en su interior. Después de un momento que pareció eterno, él la miró de nuevo, su voz resonante y firme. Eso fue hace mucho tiempo, Rosa. He cambiado, lo prometo. Nunca quería que mi pasado te afectara. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire ardiente de la plaza. No sabía qué más decir. Su corazón parecía a punto de estallar, atrapado entre la esperanza y el temor. Déjame demostrarte quién soy ahora. Déjame mostrarte la verdad sobre mí. No soy el mismo hombre que fui. He luchado por ser mejor. Por ti. Su sinceridad era palpable, un hilo de conexión que intentaba tejer entre ellos. Rosa se sintió abrumada. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho, recordándole la pasión que había sentido desde el primer momento que lo vio tocar. Sin embargo, los ideales familiares y la realidad de un nuevo amor ofrecían un camino incierto y peligroso. Mientras tanto, el festival seguía su curso,
pero para Rosa, el mundo exterior se desvanecía. La música, el baile, la risa, todo se tornó en un eco lejano, incapaz de ahogar la tormenta de dudas que se desataba dentro de ella. Si mi familia se entera de esto, murmuró, dejando una frase inconclusa que flotó entre ellos como una nube densa. Pensó en sus hijos, en su desaprobación. Rosa, insistió él, acercándose un poco más, si solo pudieras conocer al verdadero don Julio. Puedo ser un apoyo, alguien que te haga feliz. No hay razón para que permitas que los rumores te alejen de lo que podrías sentir. Sus ojos buscaban los de ella, implorando que le diera una oportunidad. Ella sintió que su corazón danzaba rápido, igual que en la pista, pero esta vez no lo hacía por la música. Era un baile de decisiones, desafíos y temores. Podría arriesgarlo todo por un amor que brillaba con tanta intensidad, pero que también traía consigo la sombra de su pasado. Mientras la duda la invadía, un clamor repentino de alegría se escuchó desde el escenario. Una gran cantidad de fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno, iluminando todo a su alrededor con destellos de colores variables. Rosa miró hacia arriba y sintió que los destellos reflejaban su propio tumulto interno, belleza y caos, amor y temor, esperanza y lo desconocido. Quizás deberías conocer la verdad, dijo ella finalmente, con una voz casi apagada. Pero temo lo que eso puede significar para nosotros. La sonrisa de don Julio se desvaneció un instante, pero sus ojos mantenían la determinación. ¿Te atreverías a conocer la próxima parte de mi historia? Las luces continuaban, y Rosa se dio cuenta de que este sería un giro fundamental en su vida. El futuro la miraba a los ojos, listo para ser descubierto, y con cada día que pasaba se sentía más dispuesta a enfrentarlo. Pero la verdad de don Julio podía cambiarlo todo. Y así, en él. Corazón del festival, una pregunta resonó en su mente. ¿El amor vale el riesgo de descubrir lo que no se quiere saber? Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza, como si estuviera bailando en la pista frente a todos, pero esta vez el eco de la música parecía convertirse en un murmullo distante. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, sus pensamientos se desbordaban, atrapándola entre la esperanza y el miedo. Miró a don Julio, cuyos ojos brillaban con sinceridad, y en ese instante, supo que había llegado el momento de atravesar el umbral de su incertidumbre. Quiero escucharlo, afirmó con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Pero debes ser honesto conmigo. No puedo permitir que algo así nos separe. Unas chispas de aliento recorrieron la mirada de don Julio. Prometo serlo, dijo, acercándose aún más. Todo comenzó hace años, cuando era un joven lleno de ilusiones. Tenía grandes sueños, pero las decisiones equivocadas me llevaron por mal camino. Rosa sintió un ligero escalofrío. Las noches de soledad, los errores pasados que lo habían marcado, todo le parecía tan humano, tan real. ¿Qué pasó?, preguntó, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un paso más hacia lo desconocido. Me dejé influenciar por malas compañías. Cometí delitos que me llevaron al encarcelamiento. Pasé años pagando el precio de mis decisiones. Su voz se entrecortó, y un pesado silencio se instaló entre ellos. Rosa sintió un nudo en su garganta. Salí ansioso por cambiar. Quería convertirme en el hombre que merecías. Las luces del festival brillaban, pero la verdad sobre don Julio parecía brillar aún más. Rosa se sintió atraída hacia él, pero también asustada. ¿Y ahora? ¿Sigues en peligro? No puedo perderte, Julio. No, nunca quise volver a ese camino. He dedicado mi vida a ayudar a otros que han pasado por lo mismo, respondió él, la determinación dibujándose en sus rasgos. Quiero hacer las cosas bien, y tú eres una parte fundamental de eso. Rosa tenía los sentimientos enredados como luces de colores, y su mente luchaba por hallar sentido a su historia. ¿Y si todo esto es un riesgo? ¿Y si tu pasado regresa? Mis hijos, mi familia no se lo tomarían bien. ¿Sabes lo que significaría para ellos? Don Julio se detuvo, su rostro reflejaba la seriedad de la verdad. Entiendo que tengas esas preocupaciones. Pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para ganarme su respeto. No solo quiero ser tu amor, sino también alguien en quien puedas confiar. A pesar de todo, el ansia de Rosa también estaba llameando.
En el fondo, había un deseo, una chispa de cierta alegría que la inquietaba. Si me arriesgo, ¿serías capaz de soportar lo que venga? Porque yo no quiero perder a mis hijos, ni a mi familia. Lo haré, Rosa. Juntos podemos enfrentar lo que sea. Tu amor ha cambiado mi vida, y no dejaré que nada nos separe. La sinceridad de sus palabras la conmovió profundamente. Esa noche, ella había estado a punto de perderse a sí misma en la incertidumbre, pero don Julio le ofrecía una mano, un camino. Rosa sintió como su corazón se latía más fuerte, lleno de vida. Está bien, Julio. Quiero intentarlo. Pero necesitamos hablar, y no puedo esconder esto de mi familia. Haré todo lo que esté a mi alcance para demostrarles mi valor. Solo necesito que me des una oportunidad. Mientras las últimas explosiones de fuegos artificiales iluminaban el cielo, Rosa sintió que algo nuevo nacía entre ellos. Era un pacto, una promesa hecha al calor de una noche que por fin estaba cargada de esperanza. Pero el eco del festival también le recordaba que el camino no sería fácil, y en medio de esa promesa y el amor que comenzaba a florecer, una figura desconocida observaba desde la distancia, con el rostro del pasado asomando entre las sombras. ¿Y si alguien más descubre lo que sabemos?, pensó Rosa, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Un peligro no anticipado estaba al acecho, y con ello la certeza de que su camino apenas comenzaba. ¿Cómo enfrentarían juntos lo que venía? Esa pregunta permanecía suspendida en el aire, y Rosa sabía que las decisiones que tomarían decidirían su futuro por completo. Rosa caminaba despacio hacia su casa, el bullicio del festival quedaba atrás, pero los ecos de la noche aún reverberaban en su mente. Cada paso que daba parecía pesar más, como si el miedo y la esperanza se hubieran encontrado en sus pies. Sostenía la mano de don Julio, como si ese sencillo gesto pudiera afianzar toda la promesa que se acababan de hacer. A medida que cruzaban la puerta de su hogar, el ruido de los niños jugando en la sala se convirtió en un recordatorio ineludible de sus responsabilidades. Las risas de los pequeños resonaban como una melodía familiar, y aunque era un sonido hermoso, también la llenaba de ansiedad. ¿Listos para acostarse?, preguntó con una sonrisa que intentó que fuera natural, pero que se sentía tensa. Sus hijos, Rafael y Ana, la miraron con curiosidad. Mamá, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Con quién estabas?, preguntó Rafael, con la inocencia que solo un niño de 10 años podría tener. Rosa sintió un nudo en el estómago. A su lado, don Julio esperó pacientemente mientras ella buscaba las palabras adecuadas. La verdad parecía un muro difícil de escalar, y sus pensamientos se agolpaban en su mente. Estaba con un amigo, Rafael. Solo hablamos, no te preocupes, respondió, intentando no dejar entrever la tormenta emocional que había experimentado. ¿Un amigo nuevo?, preguntó Ana, curiosa al instante. Sí, algo así. Don Julio rió suavemente, rompiendo un poco la tensión. Hola, chicos. Soy don Julio, un nuevo amigo de su madre. Su tono era amigable, y aunque Rosa sentía que el apoyo que brindaba don Julio era una bendición, la sensación de vulnerabilidad no la abandonaba. Los niños le respondieron tímidamente. La mezcla de reacciones entre ellos la absorbía con dudas, y Rocío hizo un esfuerzo por relajarse. Esto es solo un comienzo, pensó. El momento de ser honestos vendrá, pero primero tenemos que cimentar esto. Los niños, satisfechos con la respuesta y entusiasmados por la presencia del nuevo amigo, se lanzaron a hablar de detalles del festival. Rosa sonreía mientras escuchaba, pero dentro de ella, la preocupación seguía brotando como una sombra. ¿Qué pasaría si se enteraban de su pasado? ¿Podría don Julio superar su historia y ser el hombre que sus hijos merecían? Después de un rato, los niños finalmente accedieron a ir a la cama, dejando a Rosa y don Julio solos en la sala. El aire se sentía pesado entre ellos, cargado de una mezcla de deseo y ansiedad. No puedo seguir escondiéndoles esto, dijo Rosa, su voz apenas un susurro. Ellos deben tener la oportunidad de conocerte realmente. Lo entiendo, Rosa. Pero, ¿cómo lo tomarán? Tal vez incluso podría asustarlos, contestó don Julio, la preocupación marcando sus rasgos. Es un riesgo que debo tomar. No podemos construir algo verdadero sobre la arena, dijo ella con firmeza, sintiendo que la decisión no era solo suya.
Pero antes que don Julio pudiera responder, el timbre de la puerta resonó, interrumpiendo su conversación. Rosa intercambió una mirada confusa con don Julio, su corazón se aceleró nuevamente. ¿Quién será a esta hora? La figura que apareció a través de la puerta, oscura y familiar, hizo que su pulso se disparara aún más. No era otra persona que Clara, su hermana, quien había llegado inesperadamente. La expresión en su rostro mostraba sorpresa, pero en sus ojos había algo más sospecha. Rosa, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Clara, su tono cortante penetrando el aire como un puñal. La intensidad del momento se disparó. Rosa se dio cuenta de que cada palabra que dijera a partir de ahora tendría el poder de cambiarlo todo. El futuro que había comenzado a construir con don Julio enfrentaba su primera gran prueba, y al mirar a su hermana, supo que había perdido la tranquilidad que tanto anhelaba. Estamos listos para lo que viene, Julio, pensó, sintiendo la presión del momento hundirse en su pecho. Y así, con un dilema entre las manos, Rosa se preparó para enfrentar la tormenta que podría volver a unir su vida o separarla para siempre. Tendría el coraje necesario para revelar ¿la verdad? Rosa sintió como el aire entre ella y Clara se volvía denso. Nerviosa, trató de recordar el brillo esperanzador que había sentido esa noche con don Julio, pero ahora parecía lejano. La expresión de su hermana le traía a la mente viejas heridas, el rencor que había tejido entre ambas a lo largo de los años. Clara siempre había sido la voz de la razón, la que cuidaba de lo que él consideraba aventurero. Pero esa noche, Rosa sabía que no podía retroceder. Clara, es un amigo, dijo Rosa, intentando que su voz sonara más firme de lo que realmente se sentía. ¿Un amigo o un amante escondido? Clara no se anduvo con rodeos. Su voz estaba cargada de incredulidad y desconfianza. Miró de reojo a don Julio, como si pudiera leer su historia a través de su mirada serena. Rosa sintió que la defensiva la envolvía. No es lo que piensas. Don Julio ha sido importante para mí. Y para los niños. La mirada de sorpresa en los ojos de Clara se transformó rápidamente en preocupación. Rosa, con todo lo que ha pasado en el pasado, ¿estás segura de qué es lo que necesitas? ¿No sería mejor proteger a los niños de un nuevo golpe? Las palabras lastimaron más de lo que Rosa esperaba. No puedo vivir con el miedo en el pecho, Clara. He perdido demasiado tiempo por eso. Necesito esforzarme y abrirme, no cerrarme aún más. Don Julio intervino con voz suave, elevando la conversación hacia un terreno más cálido. Sé que esto es inesperado, Clara. Pero Rosa y yo hemos hablado mucho. Estoy aquí porque quiero ser parte de sus vidas, no solo de su vida. Clara lo miró con desconfianza, como si escudriñara cada palabra. Un silencio incómodo se instaló mientras la tensión crecía. Rosa se dio cuenta de que, de alguna manera, se había convertido en el centro de una tormenta emocional, y su corazón latía con fuerza. ¿Y qué conocen tus hijos de ti?, preguntó Clara, desafiando. El eco de la pregunta dejó a Rosa aturdida. No se trata de mi pasado, sino de construir un futuro. Quiero darles una oportunidad de conocerme, de que sientan la calidez de esta nueva vida. Ella miró a don Julio, buscando apoyo, la determinación brillaba en sus ojos. Pero, ¿realmente crees que es justo para ellos? Clara apretó los labios, haciendo evidente la lucha entre sus intuitivos instintos de protección y la necesidad de confiar en su hermana. Rosa sintió que el nudo en su estómago se intensificaba. A veces, el amor es arriesgado. Nunca hay garantía de felicidad. Pero he perdido tanto que estoy dispuesta a arriesgarme a sentir nuevamente. Quiero que ellos también amen. Las palabras salieron casi un susurro, pero resonaron fuertes en el aire. Don Julio inclinó la cabeza, reconociendo el valor en la afirmación de Rosa. Todo lo que deseo es darles alegría y seguridad, Clara. Estoy aquí para quedarme, si me lo permiten. Un silencio cargado de emoción seguía envolviendo el lugar, mientras Clara seguía evaluando la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara suspiró. No estoy aquí para juzgar tus decisiones, Rosa. Solo no quiero que les hagas daño. Debes saber que siempre seré un escudo para ellos. El corazón de Rosa se sintió aliviado al ver una pequeña fisura en la desconfianza de su hermana. Lo sé,
Y eso es lo que siempre he atesorado de ti. Pero confía en mí, por favor. Por primera vez, quiero perseguir un camino diferente. El rostro de Clara se suavizó. Solo promete que no los pondrás en peligro. Rosa asintió, aunque en su interior sabía que el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbre. La vida nunca había sido fácil, pero había algo en la promesa de un futuro compartido que la hacía sentir viva. Don Julio sonrió en ese mismo instante. Quizás deberíamos hablar con los niños en la mañana. Ellos merecen saber quién soy y qué significo para Rosa. El sentido de esperanza comenzó lentamente a reemplazar la tensión. Pero un nuevo timbre de alarma sonó cuando la mirada de Clara se oscureció nuevamente. ¿Y si hay algo más que no nos has contado? La sombra de un secreto indeterminable flotaba en sus palabras. El estómago de Rosa se revolvió una vez más. ¿Qué pasará si hay algo que no he revelado? La pregunta surgía, como una espuma peligrosa en el mar de su vida, esperando el momento de desbordarse. La noche continuaba con preguntas no resueltas. ¿Habría secretos que podrían cambiarlo todo? ¿Podría la verdad salvar su nuevo comienzo? El sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave dorado. Rosa se despertó antes que los niños, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La conversación con Clara había dejado un rastro de inquietud en su pecho. Mientras preparaba el desayuno, el sonido del aceite chisporroteando en la sartén parecía un eco de su mente. ¿Cómo reaccionarían los niños al saber de don Julio? Su mente divagaba a la noche anterior. La risa de don Julio, su calidez y cómo se había sentido segura a su lado. Pero el remordimiento no la dejaba tranquila. ¿Y si les dolía que alguien nuevo entrara en sus vidas? Cada duda era un ladrillo adicional en su carga emocional. Mamá, qué rico huele. La voz de su hija Valentina llenó la cocina y logró arrancar una sonrisa a Rosa. Los pequeños cambios que había comenzado a implementar en su vida parecían estar afectando también la energía en la casa. Cuando Valentina se acercó, Rosa no pudo evitar abrazarla. Hoy vamos a tener una sorpresa, dijo Rosa, intentando hacer que su tono sonara más optimista de lo que realmente se sentía. ¿Qué sorpresa?, preguntó Valentina, con curiosidad brillando en sus ojos. Vamos a conocer a alguien muy especial para mí, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Mientras servía los desayunos, los otros hijos, Mateo y Sofía, comenzaron a aparecer, cada uno con esa mezcla de energía infantil y el ansia por descubrir lo que su madre había preparado. Pero en su interior, Rosa se cuestionaba si podía manejar lo que les diría. El temor de una reacción negativa la envolvía. Una vez que todos estuvieron sentados en la mesa, sintió que el peso del momento se hacía cada vez más insostenible. Chicos, hay algo que quiero compartirles, comenzó, pero la miedo se atascó en su garganta. Justo antes de que pudiera continuar, el timbre sonó, cortando el hilo de sus pensamientos. La mirada de Clara se cruzó con la de Rosa, pero la hermana pareció entender que el momento había llegado. Voy a abrir, dijo, dirigiéndose a la puerta. Rosa se pasó la mano por el cabello, tratando de aplacar la ansiedad. Y entonces lo vio. Don Julio apareció en el umbral, con una sonrisa que iluminaba su rostro. El corazón de Rosa dio un vuelco en ese instante. Podía sentir como todo su ser se activaba ante su presencia. Buenos días, saludó él con voz cálida, y en un instante, la tensión en la habitación cambió. De alguna manera, su llegada trajo consigo una luz nueva, una chispa de esperanza. Buenos días, respondieron los niños con voces apagadas, observando al hombre que se presentaba anterior a una taza de café, y aunque sus ojos mostraban curiosidad, había algo de temor en ellos. Soy don Julio, y estoy emocionado de conoceros, dijo él, esforzándose por sonar amigable. Rosa sintió que en sus palabras había una promesa. Algo que podía unirlo todo, tal vez. Mientras tanto, Clara lo observaba con los brazos cruzados, todavía con una atmósfera defensiva alrededor de ella. Rosa, ¿estás segura de que es el momento?, preguntó, casi en un susurro, pero en la habitación, todos la oyeron. Sí, Clara. Estoy lista, dijo Rosa, obligándose a mantener la mirada firme aunque su interior temblaba. Era el momento de enfrentar lo desconocido y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Los niños, aún vacilantes, comenzaron a asimilar las palabras.
¿De qué conoces a mamá?, preguntó Mateo insistente, rompiendo el hielo de la conversación. Don Julio se inclinó hacia adelante, como si la sinceridad pudiera alcanzar a los niños. He tenido la suerte de conocer a su madre en un momento en que también buscaba algo. Nos hemos apoyado mutuamente y creo que juntos podemos crear algo hermoso. Rosa sintió que el aire se sentía diferente. Sería posible que su historia conjunta pudiera convertirse en un hogar cálido y acogedor para sus hijos, pero mientras la atmósfera comenzaba a cambiar, un sonido fuera de la casa hizo que todos se detuvieran. Una sirena rompió la tranquilidad, y el sudor frío se deslizó por la frente de Rosa. ¿Qué sería ahora? El pasado revoloteaba una vez más, el corazón de Rosa se detuvo en seco. No puede ser, murmuró, sintiendo que la ansiedad la envolvía nuevamente. ¿Sería alguien del pasado que vendría a reclamar lo que creía perdido? En ese momento, todo quedó suspendido. La sonrisa de don Julio se borró, y en el aire flotaba también el interrogante de su hermana. ¿Qué no nos has contado, Rosa? Una verdad estaba al borde de salir a la luz, y el futuro que empezaba a vislumbrarse se tambaleaba ante un secreto que podría cambiarlo todo. La sirena continuó su lamento, atravesando la calma del hogar y aumentando la tensión en el aire. Rosa sintió como un nudo se formaba en su estómago, y su mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Acaso su pasado estaba a punto de volver para arruinarlo todo? Los ojos de sus hijos buscaban respuestas en ella, y esa responsabilidad le pesaba más que nunca. Don Julio dio un paso atrás, como si la sirena hubiera sonado la alarma de un peligro inminente. ¿Está todo bien, Rosa?, preguntó, su voz ahora llena de preocupación. Es solo un sonido, intentó calmar, pero cada palabra salió entrecortada, como si los sentimientos la ahogaran. Las dudas regresaron, acompañadas de un frío que recorría sus huesos. ¿Qué sabemos de ese sonido?, preguntó Mateo, su voz temblorosa. Valentina se arrebujó contra su madre, buscando refugio. Rosa pasó su brazo alrededor de ella, sintiendo la calidez de su hija en medio de todos esos temores. Quizás es un perro atrapado, sugirió Sofía, intentando aportar luz a una situación oscura. Pero Rosa sabía que esto era diferente. La sirena tenía un origen que podía traer viejos recuerdos. Clara se acercó, sus pasos respetuosos, pero inquietos. Rosa, ¿deberías quizás contárselos? A los niños, me refiero. Sus palabras eran suaves, pero estaban llenas de una urgencia que resonaba en la sala. La hermana sabía que había cosas que no se podían ocultar para siempre. Rosa cerró los ojos un segundo, tratando de apaciguar su corazón que latía como un tambor en su pecho. Las palabras que siempre había temido pronunciar le rodeaban como sombras. No sé si están listos para escucharlo, murmuró, aunque en el fondo, sentía que la verdad ya no podía esperar más. ¿Qué es lo que no nos has contado, mamá?, inquirió Mateo, su voz ahora seria. Rosa lo miró con ternura, viendo en él la mezcla de curiosidad e incertidumbre. Una parte de mi vida que creí cerrada tiene que ver con su padre, empezó. El aire en la habitación se volvió denso, cada letra parecía pesada. El nombre de su exmarido era una puerta que había sellado por tanto tiempo, pero ahora, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar la invadía. Don Julio se mantuvo en silencio, observando. Rosa podía sentir el apoyo que emanaba de él, aunque la tensión de la situación también lo afectaba. Cuando me dejasteis, yo estaba sola, continuó, el eco de su voz resonando en sus pensamientos. Y de algún modo, volví a encontrarme. Volví a ser yo, y conocí a alguien, por eso, aquí está don Julio. Él es parte de esa historia, una historia que pensé que nunca volvería a comenzar. Las caras de los niños reflejaban sorpresa, y Rosa podía ver cómo intentaban procesar la información. Había en sus ojos más preguntas de las que se atrevían a formular, pero su madre sabía que la verdad no podía ocultarse. Se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo, liberada. Todo eso que pasó tiene un motivo, un cambio, un nuevo comienzo, dijo, mirando a don Julio, quien mantenía una expresión serena, llena de confianza. Los murmullos de los niños se entrelazaban con la sirena que seguía sonando a lo lejos, creando una atmósfera caótica y confusa. Era el momento de la verdad, una revelación que podía definir la relación de Rosa con sus hijos y con don Julio, pero de repente, un fuerte golpe sonó en la puerta. Todos los rostros se dirigieron hacia el sonido inesperado.
El corazón de Rosa dio un salto, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién puede ser? Se preguntó en voz baja, temiendo una respuesta que podría derrumbarlo todo. Rosa sintió como su pulso se aceleraba. La historia estaba a punto de encaminarse hacia un nuevo y oscuro giro. ¿Quién estaría al otro lado de la puerta? ¿Podría esta vez su pasado superar sus esperanzas de futuro? La incertidumbre la envolvía mientras se acercaba a la entrada, dispuesta a enfrentar lo desconocido. No había vuelta atrás. La vida de todos en esa habitación estaba por cambiar para siempre. Todo lo que podían hacer era esperar y ver. Rosa inhaló profundamente, tratando de calmar su agitado corazón. El sonido del golpe había sido contundente, pero el eco continuaba resonando, como si ese ruido hubiera despertado a algo que había estado dormido demasiado tiempo. Cuando llegó a la puerta, sus manos comenzaron a temblar. ¿Sería su exmarido? La mera idea de enfrentarse a su pasado le provocó un nudo en la garganta. «Déjame abrir», dijo Rosa, intentando sonar decidida. Pero la realidad es que cada paso hacia la puerta aumentaba su ansiedad. Al girar el pomo, sintió que el tiempo se detenía. Nadando entre recuerdos y emociones, la incertidumbre la envolvía como un manto pesado. La puerta se abrió con un chirrido, y allí estaba Marco, su exmarido. Su figura era reconocible, pero su rostro estaba marcado por el tiempo y las decisiones que había tomado. «Rosa», comenzó a decir. Su voz era una mezcla de ruego y alivio, como si por fin pudiera expresar algo que había guardado por años. Los niños se mantuvieron atrás, observando con ojos grandes y curiosos. Mateo entrecerró los ojos, como si intentara medir la amenaza que representaba aquel hombre en el umbral de su hogar. Valentina, aún aferrada a su madre, ocultó su rostro en su abrigo, sintiéndose desprotegida frente a la figura del hombre que había significado tanto en el pasado de su madre. ¿Qué estás haciendo aquí? No debes estar. Rosa apenas pudo terminar la frase antes de que una oleada de emociones la abrumara. Dos sentimientos contradictorios luchaban dentro de ella, el amor que una vez había sentido y el dolor que había provocado su partida. «Necesito hablar contigo», insistió Marco, su mirada fija en la de Rosa. «He cambiado. He estado reflexionando mucho desde que me fui». ¿Reflexionando? La voz de Rosa sonó como un hilo. Su incredulidad era palpable. ¿Por qué debería creer en sus cambios ahora, después de tantos años de ausencia? Don Julio, quien había permanecido en segundo plano, dio un paso adelante. «No creo que ahora sea el momento, Marco. Rosa tiene una nueva vida. No la arruines más». Su voz era clara y autoritaria, mostrando el apoyo incondicional que le ofrecía a Rosa. Rosa miró a don Julio, buscando en sus ojos seguridad, y luego volvió su atención a Marco. Las palabras no salían de su boca. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente, las risas compartidas, los sueños planeados y, sobre todo, las promesas rotas. «Me arrepiento de todo», continuó Marco, su voz casi quebrada. «He sido un tonto. No hice nada bien, pero Rosa, te necesito de vuelta. Necesito que sepas que ahora sé lo que tengo que perder». Un silencio incómodo recorrió la habitación. Cada uno de los niños masticaba esas palabras, intentando procesar su significado y el impacto que podría tener. Sofía se acercó un poco más, sin apartar la vista de aquel hombre que era una parte de su historia, aunque les fuera ajena. «No puedes simplemente aparecer y querer arreglar las cosas». «No es así como funciona», replicó Rosa, el dolor y la indignación fluyendo de ella como un torrente. «He aprendido a vivir sin ti». Pero la confusión en sus corazones resonaba más fuerte que su determinación. Todas esas palabras estaban llenas de un peso que no podía negarse. Rosa. Marco insistió, pero ella lo interrumpió. «Mis hijos han crecido sin tu presencia. Han sufrido además por tu ausencia. Eso nunca va a cambiar». Sus palabras eran una espada, pero a la vez una armadura. Ella había luchado tanto por encontrar un camino, por restaurar su vida. De repente, un grito angustiante resonó desde el fondo de la casa. Era Valentina, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, hay algo detrás de la casa. Algo grande». Todos se dieron la vuelta, el terror en los rostros infundido por la incertidumbre.
Rosa sintió que toda la conversación se desvanecía. Frustración y miedo se entrelazaban en su pecho. El pasado, el presente y el futuro iban a colisionar en ese instante. ¿Qué está pasando?, preguntó Marco, su preocupación real ahora visible en su mirada. No lo sé, gritó Rosa, abrumada, mientras se movía hacia la salida, sintiendo que la vida de todos estaba a punto de dar un giro nunca antes imaginado. Las sombras que acechaban en su hogar estaban emergiendo, por lo que no solo enfrentaba su historia, sino algo más aterrador. ¿Qué había detrás de esa casa? La respuesta podría cambiarlo todo de nuevo. Los secretos estaban a punto de ser revelados, y la historia continuaba de manera imprevista. El aire se tornó denso en el hogar de Rosa. Ella miró a los ojos asustados de sus hijos, comprendiendo que esa situación superaba todo lo que había temido. Las sombras en sus rostros reflejaban el miedo que había cargado sola durante años, y ahora los gritos de Valentina habían sido el disparador. No, un grito se deslizó entre sus labios mientras se movía rápidamente hacia la puerta de atrás. La mañana dorada de un nuevo día se tornaba gris con la preocupación. Don Julio siguió de cerca, su mirada atenta, dispuesta para proteger a Rosa y a los niños ante cualquier eventualidad. Marco se encontraba a su lado, incapaz de apartar la vista de los pequeños. Cuando llegaron al jardín trasero, lo que encontraron les heló la sangre. Frente a ellos estaba un gran perro, desgarrando una bolsa de basura. Sus ojos grandes y amistosos evidenciaban su naturaleza inocente, pero su brinco alto perturbaba la tranquilidad del hogar. Valentina se quedó a un lado, escondiendo su rostro en el abrigo de su madre, mientras el resto de los niños empezaron a reír al ver a la criatura juguetona. Rosa se sintió un poco aliviada, pero ese alivio se disipó rápidamente cuando miró hacia Marco. La tensión entre ellos resurgió, como un eco de su pasado. Allí estaba él, su exmarido, ante su nueva vida y su nuevo amor. Era el momento decisivo. Esto no se ha acabado, pensó, al tiempo que sentía la urgencia de resolver la tormenta que se cernía sobre su corazón. Marco, comenzó, sintiendo que era hora de ser sincera de una vez por todas. Tú has regresado, y esto es complicado. He construido algo nuevo y no puedo dejar que eso se desmorone. Pero lo que tuvimos, Rosa, no es fácil de olvidar, replicó él, su voz sincera. Te he perdido, y eso ha sido una carga. Pero no quiero volver a lastimarte, quiero ser parte de la vida de nuestros hijos. Rosa sintió que su mundo se tambaleaba. Sabía que su nueva conexión con don Julio era fuerte, pero el pasado de Marco traía consigo un cúmulo de memorias que le dolían. Mis hijos no pueden ser un puente entre nuestro pasado, Marco. Ellos necesitan estabilidad. Ellos necesitan seguridad. Don Julio observaba en silencio, comprendiendo que la conversación era entre ellos. Decidió dar un paso adelante, interviniendo con la tranquilidad de quien realmente se preocupa por Rosa. Lo que sea que haya pasado anteriormente necesita ser parte del pasado. Esa vida se ha acabado, y tú, Marco, tienes que aceptarlo. Presentarse en el momento menos apropiado no los ayudará a sanar. Marco miró a don Julio, asintiendo con un gesto. Sé que tienes razón. Solo quiero lo mejor para Rosa y los niños. A pesar de la incomodidad, observó cómo don Julio cuidaba de ellos. Solo necesito tiempo para demostrar que he cambiado. El aire se sentía tenso, pero el ambiente del jardín pronto se llenó del alegre ladrido del perro, y una risa repentina estalló de los labios de Valentina, quien había olvidado el miedo y estaba en el suelo jugando. Rosa tomó una respiración profunda, sintiendo que aquel momento que parecía tan oscuro se llenaba poco a poco de luz. Quizá lo que necesitemos hoy sea hablar, dijo Rosa, observando a sus hijos con ternura. Necesitamos comunicación. No puedo dejar, Marco, que el miedo y el pasado ahoguen el futuro. Podemos encontrar la manera de ser una familia, Rosa. A tu lado, siempre, pero ahora sin separar a los niños de lo que realmente importa, agregó don Julio, mirando a Rosa con amor y apoyo. Ella sintió como esa conexión vibrante que existía entre ellos se intensificaba, la conversación se alargó, llena de emociones y honestidad. Marco entendió que el camino no sería fácil, pero que cada uno de ellos tenía la responsabilidad de forjar un nuevo camino. La luz del sol comenzó a volver, iluminando sus rostros. Todo se sentía diferente, menos pesado.
Entonces, ¿hablaremos de ello? Un esfuerzo compartido, sí, pidió Rosa al mirar a cada uno de ellos, sabiendo que el verdadero amor no eliminaba los desafíos, sino que los enfrentaba de la mano, a medida que regresaron al interior de la casa. La risa de los niños comenzó a llenar el ambiente nuevamente, y en sus corazones empezó a florecer una nueva esperanza. La vida estaba comenzando de nuevo, con oportunidades para todos ellos. Mientras el día avanzaba, Rosa sintió una claridad renovada. Había encontrado el amor una vez más en don Julio, y a la vez, era el momento de reconciliarse con sus viejos fantasmas. Era una danza delicada, pero estaba dispuesta a llevarla a cabo con valentía y determinación, para que finalmente su familia pudiera prosperar. La escena era simplemente un nuevo comienzo. Y por fin, la pregunta que había pendido en el aire se fue desvaneciendo, como el eco de un tambor que se aleja en la distancia. Rosa había encontrado su voz y su camino, y al mirar hacia el futuro, pudo ver no solo amor, sino también unidad. Desde ese día, la vida en su hogar sería un testimonio de superación, amor y, sobre todo, esperanza. Porque en la vida de Rosa, el amor siempre habría encontrado la manera de renacer, floreciendo a pesar de las sombras que pudieran seguir acechando. Ahora es tu turno. Si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de inspiración y amor. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y saber que quieres más contenido como este. Y quiero conocer tus reacciones, así que comenta tus sentimientos sobre este final. ¿Qué piensas que sucederá después? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación y ser parte de nuestra familia aquí. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.